Hola a todos, les voy a hablar sobre el tema que estoy investigando, que es la resignificación de la educación física, y para ello encontré documentos muy interesantes y hice una línea del tiempo desde la parte internacional, nacional y local, y les la estaré compartiendo. Mi nombre es Mirza Patricia Cruz Jiménez y empecemos. En esta línea del tiempo lo divido en 5 épocas importantes. La primera, 1970, en donde encuentro el Manifiesto Mundial de la Educación Física, donde separa por primera vez el concepto entre deporte y esta misma. Además de que cuyo objetivo era contribuir a que la educación física recuperara su verdadero puesto en el sistema general de educación. Y aportando esta definición, nos encontramos con que en la UNESCO, en 1978, hace que la educación física sea un derecho y por lo tanto potencializa a que esté dentro del sistema educativo, pero también en el deportivo. Bien, continuamos en la línea del tiempo y vemos que nuestra línea del tiempo, la siguiente época es 1980, y para esta época de 1980, la UNESCO se enfoca en que la educación física está centrada en que el educando esté parte de un todo, es decir, que sea humanista esta educación. Y bueno, hay situaciones en México, dentro del sexenio de nuestro presidente de la Madrid, donde hace un programa nacional de educación de cultura y deporte, el cual tenía como propósito proponer, promover el desarrollo integral del individuo y la sociedad mexicana, mejorar sus prestaciones en estos servicios, elevar la educación en todos sus niveles educativos, regionalizar y descentralizar la educación básica y normal, que de hecho en la parte de normal existe un cambio muy drástico en este nivel porque cambia un nivel académico mayor, es decir, pasa de nivel normalista a nivel licenciatura, lo cual hace que tengan un nuevo plan de estudios en 1986, situación que no solo afecta a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, que es el contexto de la investigación, sino en todas las normales del país, ya que a bajar su nivel a bachillerato, el CONALEP sustituye a la mayoría de los poblados, y también hay los primeros programas basados en competencias, tanto en media superior como en superior. Por otro lado, tenemos que la educación física tiene un programa que se llama orgánico funcional, y aquí va a considerar a las habilidades motrices como su contenido principal y estaba enfocado en objetivos. Curiosamente, a pesar de que nuestro sistema era por competencias, todavía aquí se manejaba un poquito esta parte de los objetivos, pero las especialidades de educación superior, de educación física y la parte de educación preescolar seguían muy separadas. Todavía no había como esta unión, sino cada quien con su especialidad. Bien, vamos a regresar a lo que sería nuestra línea del tiempo, y bueno, tenemos que la época de 1990, en donde la Organización Mundial de las, el Banco Mundial, ya llegaremos para allá, el Banco Mundial organiza una conferencia en Yotiem, Tailandia, y en 1990 es un parteaguas porque pues es la educación para todos. Queremos que esta mejore, que la calidad mejore, que ya tenemos condiciones que tenemos que superar para que todos tengan acceso a la educación. Y en este sentir, en México, por querer mejorar esta educación, el presidente de ese sexenio, Salinas de Gortari, firmó el Tratado de Libre Comercio, que a su vez en el sector educativo establece el Programa Nacional de Modernización, y también hace algunos cambios en los programas de educación básica, situación que favorece a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, porque bueno, el preescolar necesitaba cobertura y a su vez profesionistas, por lo tanto, pues es una época de auge para esta licenciatura, y la educación física dentro de su malla curricular pues solamente abarcaba la parte psicomotriz, todavía no entraba como parte esencial para la normal de educadoras. Siguiendo la educación básica, pues como ya lo dije,
cambia programas, pero también a la educación física le pega un poquito esta parte de motriz de integración dinámica, cambia su programa también en 1993 y este se enfocaba en que el movimiento era necesario para una actividad física y bueno, era por medio de propósitos para poder resolver las problemáticas de esa época y propiciar aprendizajes significativos. Aquí ya entra un poquito esto del aprendizaje significativo centrado en el alumno para sus habilidades, hábitos y actitudes. Para el siguiente sexenio, dentro de esta misma de tiempo, pues se encuentra el presidente Ernesto Zedillo y bueno, él consideraba que la educación era un factor estratégico, dando énfasis a las competencias como eje rector. De hecho, hace un programa de fortalecimiento para las escuelas normales y también al tener un nuevo plan de estudios, la escuela normal, ¿no? De 1999, seguía como con las mismas asignaturas referente a lo que es educación física, la parte de desarrollo físico y la psicomotriz. Entonces, no había un enlace todavía como concreto entre estas especialidades y también existieron pues desafíos de la educación física en la parte internacional, en donde ya como concreto buscaban que tanto la educación física y como el deporte, además de ser un derecho, se potencializara, pero al que enseñaba la educación física, para que precisamente pudiera ser integral en el estudiante. Y bueno, en 1996 con Delors, entran los 4 pilares de la educación, pero pareciera que la educación física solamente se quedaba en el saber hacer y poco a poco fueron viendo cambios notorios cuando en los desafíos y en los 7 saberes de la educación con Morin se pretende que ya es una educación pero para un ser humano y que el ser humano tiene un cuerpo y que tiene ya una cosmovisión. Es más amplio el concepto de educación y se modifica, ¿no? Entonces la educación en general deja de ser ya una política y empieza a ser más humana. Y bueno, esto daría y abriría la puerta a una nueva educación, ya para la siguiente época. Y bueno, vamos para allá. Y entonces la siguiente época estamos hablando que es la del 2000. Y bueno, esta ya no es una década en realidad, abarcó 12 años y ya entrando al nuevo siglo XXI, la Federación Internacional de Educación Física, ¿no? Genera el Manifiesto Mundial, en donde la educación física ya tiene una relevancia aún mayor, porque además de ser un derecho, entra la parte de recreación, entra la parte del ocio, también entra la corporeidad como parte de la enseñanza y manifestaciones del mismo cuerpo. Asimismo, también ahí, bueno, vemos los documentos, está la Conferencia de Dakar y los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, que pugnan un planteamiento de desarrollo basado en derechos humanos, en la participación y transparencia en la adopción de decisiones, en el fomento de la autonomía y la rendición de cuentas, en donde cada uno tendrá que ya tener su papel de manera específico. Y bueno, aquí mismo, un poquito más abajo, en la parte de documentos internacionales, podemos ver el proyecto Tuning en Europa, que posteriormente pasa a América Latina y ya eran programas basados en competencia. Y bueno, sabemos que la normal en 1986 y 1999, pues ya manejaban por competencias, pero fue hasta ese entonces que ya se retomaba más fuerte para la educación normalista y la educación superior. Y bueno, ya vamos a ir como en la época de Vicente Fox. Vemos que existe el plan de estudios de educación física, pero este plan de estudios fue para la normal de educación física. Entonces, realmente iba un poquito atrasado en lo que era la enseñanza en básica y la enseñanza del mismo profesor. Entonces, ahí el concepto ya de educación física comienza a modificarse porque ya le empezamos a dar como un poquito de mayor importancia y cambiar la percepción que se tenía.
También el programa de educación preescolar se modifica y algo bien curioso, no hay educación física para el programa de educación preescolar. Se tenían que dar los mismos temas que la educadora o la profesional frente a grupo estuviera dando y modificar las acciones. Entonces la educación física se empieza a quedar también un poco de lado y bueno, seguimos con lo que sería el siguiente sexenio, con lo que sería Felipe Calderón. Y bueno, ahí hay bastantes cambios porque entra el plan de estudios 2012 para la licenciatura de educación preescolar, donde las competencias tienen un auge bastante fuerte. Y también, mencionando un poco, la educación física entra como parte de su asignatura, pero ya no entra como, no entra como materia para las estudiantes, entra para enseñar a diseñar, para enseñar el diseño y la planificación de esta misma. Es decir, toma las herramientas de la educación física para que ellas puedan llevarlas al aula. Sin embargo, entre estos conceptos de educación física y los cambios que hay, aún hay como vacíos que tenemos que abarcar, porque para ellas la educación física es ejercicio, actividad física, deporte, a pesar de que ya a nivel internacional las hemos separado, en México no hemos logrado que la educación física tenga el concepto que ahora en esta época se le dio y muchísimo antes, ya era una disciplina biopsicosocial. Entonces, bueno, más o menos por ahí va terminando la época y bueno, la Organización Mundial de la Salud, ya lo mencioné un poquito más adelante, en los documentos internacionales, le da una importancia a estas actividades físicas porque hace recomendaciones mundiales, aquí se puede ver hasta abajo en el último documento, sobre la actividad física y salud. Ya viene la cultura de prevención y es ahí cuando la educación física se hace todavía más importante. Entonces, bueno, vamos a nuestra última época, que es ya 2012 la actualidad, y bueno, ya para el 2013 se crean políticas de calidad para la educación física y entonces cuando se crean políticas de calidad, déjenme pasarme a la diapositiva porque creo que aquí okay, aquí estamos. Ahora sí, en la actualidad, bueno, se crean políticas de educación física de calidad porque ya necesitamos que exista este concepto global y más pasarnos de la parte motriz a la parte corporal, de estas manifestaciones y sentimientos también, porque a través del cuerpo se manifiesta estas emociones y sensaciones. Bueno, entonces llega a nivel mundial este enfoque y además de volver a repetir, es un derecho, se convirtió en parte fundamental de esta prevención para la salud. Y para el 2030 se vuelve a retomar como parte necesaria de la vida de todo ser humano y varias investigaciones vuelven a mencionar que la educación física es parte de las competencias de la vida. Y estamos en una época en donde las competencias son fundamentales. Bueno, mientras en el mundo se toma fuerza la educación física, en México pareciera que es invisible, se van modificando las horas de clase de educación física por semana, se critica mucho a la asignatura, en la normal educación física sigue siendo confundida como la educación física de la primaria, pero cuando ya entra el nuevo plan de estudios, ya las estudiantes, el nuevo plan de estudios es el de aprendizajes clave, lo podemos ver aquí con Peña Nieto, y bueno, el de aprendizajes clave se vuelve muy, muy significativo porque ya le dan este enfoque, porque ellas ahora son las promotoras de la salud, ellas ya son quienes plantean la prevención y el aprendizaje de lo motor. Entonces, al ser profesionistas y especialistas de la educación preescolar de los 0 a los 6 años, toman conciencia de que es importante la educación física para ellas y bueno, esperemos que esta transformación se dé desde la mirada de una nueva educación que se planteó 20 años atrás. Y concluyendo todo esto, entonces vemos que desde la Organización Mundial de la Salud y en México, ahorita actualmente con este AMLO, pues bueno, solamente es vida saludable y se maneja un poquito de cosas. Entonces, bueno, aquí le podemos
ver las referencias que tenemos, ¿no? Son bastantes porque son muchos documentos que hay que investigar. Y bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias.